¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. El día de hoy estaremos hablando de las elecciones, de las próximas elecciones en Bolivia, el 3 de mayo. Fíjense usted, es muy importante, no nada más el presidente y vicepresidente lo que se va a elegir. 36 senadores, 130 diputados y a 9 representantes supraestatales. Está todo en juego, pero adivine qué. Adivine qué. El partido del expresidente Evo Morales, el MAS, de acuerdo a varias encuestas, en este momento es el puntero, ¿sí? A pesar de los pesares y todo lo que ha ocurrido alrededor de la figura de Evo Morales y de las elecciones pasadas y de la auditoría de la OEA, bueno, el MAS está de puntero. Después viene Carlos Mesa y después viene Yanine Áñez. Hoy tuve la oportunidad de hablar aquí en este estudio más temprano, precisamente con el expresidente, ahora candidato Carlos Mesa por Comunidad Ciudadana, acerca no solamente de estas estadísticas, de estas encuestas que ubican al MAS por delante, no, de muchas otras cosas, del proyecto país, de sus relaciones internacionales, cómo las manejaría, qué opina de Yanine Áñez, en fin, sobre todo de la candidatura, ¿no? Por supuesto, del actual presidente. En fin, de todo lo que deberíamos hablar con un candidato para conocer su proyecto, su forma de pensar y su visión de país. Y me faltó tiempo, pero ya habrá otra oportunidad. Él es el primero. Poco a poco iremos avanzando con los demás. Esta noche entonces le digo, Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana a la presidencia de Bolivia. Iniciamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclumesa. El hashtag es Conclumesa, numeral Conclumesa. Obviamente el apellido de mi invitado. @soyf del Rincón es la cuenta en Twitter. Sus comentarios con la etiqueta Conclumesa a mi cuenta en Twitter. @soyf del Rincón es la única cuenta que tengo. A las demás no les haga caso. @soyf del Rincón. Si seguimos así, Evo vuelve. Esa es la advertencia de Luis Fernando Camacho, que también es candidato a la presidencia de Bolivia y figura clave, muy importante del movimiento social que a finales de 2019 exigió la renuncia de Evo Morales. Esto, como le decía ya, tras la publicación de un reporte de la Organización de Estados Americanos que concluía que hubo manipulación y parcialidad, es decir, en pocas palabras, fraude en los comicios de octubre de 2019, donde Morales se había decretado ganador. Aunque Morales renunció en noviembre y fue inhabilitado por el Tribunal Electoral para participar en los nuevos comicios, su partido, el MAS, el Movimiento al Socialismo, tiene un delfín, su gallo, ¿no? Es el exministro de Economía, Luis Arce, quien ya fue habilitado para ser candidato presidencial y lidera en el primer sondeo rumbo a los nuevos comicios presidenciales en mayo. Camacho asegura que es la falta de unidad entre los sectores opuestos y el esparcimiento del voto lo que ofrece el chance al MAS de volver al poder. Y bueno, con ello, de alguna u otra forma, el regreso de Evo Morales, incluso a Bolivia, ¿eh? En una carta publicada en Twitter, Camacho dio a entender que estaba dispuesto a suspender su candidatura en busca de un consenso, al mismo tiempo que convocó a una reunión urgente para tomar medidas. Vamos más a fondo con todo esto, con nuestra Key Guerrero y su reporte K. Mi querida Key, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchos detalles, ¿no?, por compartir sobre los sondeos recientes que, a pesar de los pesares, digo yo, ponen al MAS en la punta, ¿no? ¿Cómo estás, Key? Hola, Fernando, buenas noches. Hay que comenzar diciendo que hay preocupación, mucha preocupación en Bolivia entre los sectores que se oponen a la candidatura del partido de Evo Morales por la cantidad, Fernando, hay que decir, de los candidatos en esa esquina política, en esa esfera política. ¿Por qué? Porque, bueno, el voto, como tú decías, está dividido. Y ahora los mismos candidatos, los candidatos que se oponen a Evo Morales, dicen que toda esta división podría estar dándole una ventaja a Luis Arce, que como sabemos es el candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo, a su vez el partido del expresidente Evo Morales. Y se trata, Fernando, hay que decirlo, se trata de una ventaja por ahora de 2 dígitos, porque así lo confirma un sondeo reciente de Unitel realizado por la encuestadora Sies Mori. En este sondeo, Fernando, que se llevó a cabo a principios de este mes de febrero,
con una muestra bastante amplia de más de 2.200 encuestas de cobertura nacional, con un nivel de confiabilidad del 95%, como tú decías, Luis Arce toma la delantera con un 36,2% de la intención del voto. Le sigue el expresidente Carlos Mesa con un 20,6%. Detrás está la presidenta interina Yanine Áñez con un 20,1%. También, Fernando, el líder cívico Luis Fernando Camacho con un 10,4%. Y también Chi Hyun Chon del Frente para la Victoria con 6,7%. Fernando, también hay otros candidatos que tienen menos del 3% en esta encuesta y eso incluye al expresidente Jorge Tuto Quiroga. Pero en este grupo que vemos en pantalla, lo vemos así rápidamente, hay al menos 5 candidatos que se oponen al movimiento al socialismo y juntos en esta encuesta, Fernando, recaban más del 60% del voto. El problema es que al presentar sus candidaturas de manera dividida, obvio, el voto queda disperso. Pero esta encuesta, Fernando, es muy peculiar porque incluye una pregunta importante. Se le preguntó a los encuestados, ¿quién de estas personas que usted está viendo en pantalla, quién es el candidato que podría unir a la oposición para enfrentarse al MAS? El 19,7%, Fernando, de los encuestados considera que la presidenta interina Yanine Áñez es la candidata que tiene la mejor imagen como factor de unidad de toda la oposición al MAS, para enfrentarse al movimiento al socialismo. Le sigue también Carlos Mesa con el 17,6% y también Luis Fernando Camacho con el 12,1%. Fernando, como lo decías al principio del programa, Camacho publicó una carta en redes sociales advirtiendo sobre el peligro de esta división, del voto disperso, y ha hecho un llamado urgente de unidad para que se tomen medidas. En esa carta también ofrece renunciar a su propia candidatura y dice lo siguiente, Fernando, dice: tenemos que ser conscientes que la lucha aún no termina y que debemos, una vez más, exigir que la voz de los bolivianos sea escuchada. Él también añade, dice: la posibilidad de que el movimiento al socialismo, el MAS, vuelva a ser gobierno y que el tirano, dice Camacho, el tirano Evo Morales, retorne al poder, echa por tierra el luto y sacrificio de todo el pueblo boliviano y eso no lo podemos permitir. Camacho se refiere a la crisis social, Fernando, que enlutó a Bolivia en el marco de las protestas que exigían la renuncia de Evo Morales. Ahora, en la oposición, como tú sabes, hemos visto que unos apuntan el dedo contra otros. Por ejemplo, Yanine Áñez dijo que su decisión de emprender una candidatura se debe precisamente a la falta de consenso para elegir un candidato. Ahora está virtualmente a la par de Carlos Mesa con el 20% de la probabilidad del voto, pero no queda claro, Fernando, si alguno de los dos piensa ceder o si vamos a hablar de un binomio presidencial a futuro. Lo que sí sabemos, Fernando, y esto es muy importante decirlo cuantas veces sea necesario, es que en Bolivia se puede ganar una elección en primera vuelta si el candidato tiene el 50% más 1 de los votos o si consigue más del 40% más 1 y supera al segundo candidato por 10 puntos porcentuales. En estos momentos, Fernando, Arce tiene 16 puntos por encima de Mesa y está muy cerca de ese 40%. Así es que ahí están todavía. Si se llegan a hacer una vuelta, los escenarios son muchos, pero bueno, lo veremos entonces. Nuestra Kay Guerrero con su reporte. Gracias, Kay. Que pases buenas noches. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Bueno, en solo momentos, en solo minutos, mi entrevista con Carlos Mesa, el candidato a la presidencia de Bolivia y expresidente del país por Comunidad Ciudadana. Aquí en el estudio me da mucho gusto recibir a Carlos Mesa, es el candidato de Comunidad Ciudadana a la presidencia de Bolivia. Bienvenido, don Carlos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Igual. ¿Qué anda haciendo por acá? Haciendo un paréntesis en el proceso electoral en el periodo de carnaval, con algún par de reuniones. Perfecto. Interesantes las reuniones acá con bolivianos en el exterior o con algún grupo en particular. No, reuniones particulares. Reuniones particulares. Bueno, no voy a entrar en detalle, me imagino que serán asesorías y muchas cosas más, como siempre lo hacen. Ni le voy a preguntar con quién tampoco. Oiga, don Carlos, déjeme de entrada preguntarle, de acuerdo a encuestas, hoy por hoy, estaría arriba Luis Arce, el candidato del MAS, arriba de usted en este caso, como segunda fuerza, por supuesto, Comunidad Ciudadana, al frente de usted,
Y como tercera fuerza estaría Yanine Áñez, la actual presidenta transicional o interina, o como le llamen. ¿Qué opina acerca de esto? ¿Se está repitiendo el mismo escenario, la misma pesadilla, no? El primer elemento es que hay que asumir algo muy importante. El país en su conjunto tiene que asumirse como parte de una pluralidad política. La construcción de un nuevo sistema de partidos implica el reconocimiento de que hay un respaldo significativo para el movimiento al socialismo que no puede ser excluido, pero que tiene que ser entendido como una fuerza que hereda lo que ha sido 14 años de un escenario político determinado, con un conjunto de discursos y con un conjunto de promesas y con una línea simbólica que le ha dado al electorado una idea equivocada de lo que representó el gobierno de Morales. Morales le contó a los ciudadanos que antes de él Bolivia era prácticamente Sudáfrica, y eso no es verdad. Se olvidan de que hubo una revolución. Es muy difícil decirle a un joven de 22, 23 años, no tienen memoria histórica. Exactamente. Entonces, la construcción de esa falacia histórica ha generado una idea equivocada sobre las virtudes del movimiento al socialismo. Eso creo yo que explica la razón por la que el MAS sigue teniendo una fuerza significativa, que es importante tomar en cuenta porque el país tiene que construirse sobre una idea que nosotros fundamentamos: el reencuentro y la reconciliación, desde una posición de centro progresista que plantee la realidad de que nosotros vamos a ganar en segunda vuelta muy seguramente y vamos a intentar ganar en primera vuelta. Este primer envión es un poco el resultado de 14 años que dieron un discurso y que tuvieron una bonanza económica que no hay que olvidar. Pero, Carlos, ¿cómo me explica? Es cierto lo que me está diciendo, pero hay una actualidad que puede enterrar a cualquier otro partido en Latinoamérica o a cualquier otro candidato. La realidad de que se cometió un fraude que está siendo avalado, es decir, el fraude como tal, por la Organización de Estados Americanos, en una auditoría que fue vinculante. Un Evo Morales que no solamente pudiera haber sido parte de este mismo fraude, se están haciendo las investigaciones, sino que además conmina a bloquear, por ejemplo, ciudades enteras o comunidades enteras para que no lleguen los alimentos, que hace un llamado a la violencia. Es decir, esta realidad, estas declaraciones, usted sabe que pudiera tumbar a cualquier candidato latinoamericano. ¿Cómo es posible que haya una especie de blindaje para el MAS, a pesar de las acciones de quien todavía consideran su líder, que es Evo Morales, estando en Argentina además? No me lo tiene que decir porque, como usted sabe, yo soy la primera víctima de ese fraude. Hemos tenido que asumir una realidad que no compartimos y una realidad que para nosotros era intolerable. Por eso desconocimos el proceso electoral y por eso convocamos a la movilización popular. El criterio es correcto, Fraude, corrupción, envilecimiento del proceso político, traición a los principios fundamentales que fueron la razón de ser del movimiento al socialismo. Pero no hay que olvidar, y este es un elemento más como analista que para tratar de responder a la pregunta, porque como político coincido plenamente, tenemos que convencer al votante de que ahí hubo un gran fraude y un fraude histórico. Un fraude no solamente en el sentido electoral, un fraude desde el punto de vista de la construcción de un proceso político que traicionó sus bases. Pero 14 años de remachar y remachar la gota que horada la piedra convencieron a una parte de la población boliviana de que ese gobierno, que se había aprovechado de precios internacionales beneficiosos, les había dado todos los beneficios y todos los elementos de transformación, de inclusión social y de lucha contra la discriminación racial, lo cual no es verdad. Esa mentira tenemos que desmontarla. Ahora, no hay que desconocer el elemento simbólico del presidente indígena. Esa es la razón fundamental. Entiendo. El color de piel del presidente. Entiendo. Esto sigue siendo un tema de mucho peso en Bolivia. Sigue siendo un tema de mucho peso en Bolivia. ¿Cómo convencer a esos segmentos de la población que son amplios, mayormente masistas, precisamente por lo que decía usted, por la imagen indígena? ¿Cómo convencerlos de que otro candidato que no tenga este perfil puede tomarlos en cuenta y los puede incluir y no va a traicionar lo que Evo Morales les vendió como idea? El elemento central y el desafío clave en un país tan polarizado como Bolivia es que tú puedas construir una candidatura, y vuelvo sobre el término reconciliación y reencuentro, no en función del liderazgo político de Evo Morales, que creo que es el que ha generado la violencia y el que ha generado el revanchismo y el que ha dejado un legado exactamente inverso al que él predicaba. La búsqueda de la igualdad no se construye con la violencia ni con el racismo a la inversa. En ese contexto, lo que nosotros vamos a plantear es una candidatura en la que estamos dispuestos a asumir al conjunto del país. Si tú no entiendes eso,
tiendes a pensar, no me refiero a usted. Sí, no, claro. No, si uno no entiende eso, tiende a pensar que hay dos Bolivias distintas, absolutamente imposibles de atar y absolutamente imposibles de unir por razones culturales, por razones geográficas y por razones étnicas, lo cual no es verdad. No es verdad, don Carlos. No, no pero es sí verdad. hay dos Bolivias, ¿no? A ver, hay diferencias de carácter cultural, hay diferencias de carácter en el carácter propio de la gente y hay diferencias de carácter geográfico. Y económico también. No, por supuesto. Marcadísima. Pero vamos a plantearlo de esta manera. Tenemos que construir una Bolivia, no en el sentido de decir somos todos iguales en términos de igualdad social y en términos de igualdad económica. Tienes que construir una Bolivia que se enriquece en la diversidad. Me refería a las diferencias culturales y a las diferencias de concepción de mundo. Okay. Pero lo que tienes que hacer es la construcción, por supuesto, de una lucha frontal por la salud, por la educación, contra la corrupción, por una nueva justicia. Nosotros estamos promoviendo una línea de lucha, por ejemplo, contra una enfermedad fundamental que es el cáncer, que tiene que ver con una acción de garantizarle tratamiento gratuito a los enfermos de cáncer. Estamos buscando una lucha contra la corrupción, tratando de garantizar que cada policía lleve una cámara para que cuando tú estés frente al policía, ni él te engaña a ti ni tú a él, ni entras en el modelito de la coima y en el modelito de la corrupción. Son soluciones concretas para la búsqueda de igualdad y para la búsqueda de una transparencia, de un gobierno en línea y de una salud más adecuada. En términos de proyecto, están incluyendo ustedes el tema narcotráfico y cómo enfrentarlo, además de los cultivos, ¿no? No quiero hacer la comparación, no estoy hablando de que Bolivia sea Colombia, ni mucho menos, pero una de las propuestas para esta solución fue la sustitución de cultivos, por ejemplo, ¿no? En Colombia. Bolivia hoy por hoy, usted ha visto las últimas noticias, se han destapado una cantidad de temas de narco que parecían haber estado escondidas por alguna razón o por alguien, pero hoy empieza a ventilarse mayormente, con transportes en avionetas, etcétera. ¿Cómo empiezan a enfrentar esto? ¿Tiene alguna idea en el proyecto País para poder cambiar esta tendencia? Esta noche. Federación, coloquemos las cosas en las cifras. Colombia tiene 220.000 hectáreas de coca cultivadas, Perú tiene 63.000 y Bolivia está en el borde de las 30.000 hectáreas. En el contexto general, la producción de coca de Bolivia es la menor de los 3 principales países productores del mundo de cocaína. Segundo, hay que hacer una línea en la que tú establezcas una estructura y una estrategia común entre Colombia, Perú y Bolivia, preguntándonos si la lucha contra el narcotráfico en su conjunto ha tenido éxito. Porque la respuesta más rápida, Fernando, es vamos a ser radicales y vamos a militarizar, por ejemplo, el Chapare. No tengo que hablar de México, porque creo que es un elemento fundamental como ejemplo a no seguir. Claro. Tienes que trabajar en una línea de conexión con Brasil, el primer consumidor latinoamericano y el segundo consumidor mundial de cocaína en el mundo, y tienes que trabajar con Argentina y Chile. Y Estados Unidos, ¿no? Ahí está. Es decir, no tiene sentido una línea unilateral de Bolivia, un país pequeño, que trabaja en una política de lucha contra las drogas, cualquiera que ésta sea, prescindiendo del resto. Hay que trabajar en una estructura de coherencia sudamericana, una estructura en la que tengamos una interlocución con Estados Unidos y preguntarle a Estados Unidos cómo trabajamos juntos y a la Unión Europea y a Naciones Unidas en una nueva dimensión de la lucha contra el narcotráfico, porque los 50 años anteriores han sido un total fracaso. La sustitución de cultivos en Bolivia fue pionero. En los años 80 y 90 tuvo resultados muy interesantes que Morales luego negó completamente. Entonces, hoy día puedes recuperar un Chapare de producción alternativa, lo que llamamos nosotros los cultivos alternativos, donde puede estar la piña, donde puede estar la banana. Es una sustitución, en fin, al final de cuentas. sustitución de cultivos. O sea, la contempla como una posibilidad. Pero creo que hay que hacerla integralmente. No se puede hacer exclusivamente Bolivia prescindiendo de los otros productores y de los otros consumidores regionales para generar una política regional de lucha contra el narcotráfico. Por supuesto. Déjeme cambiar un poquito, estábamos analizando el proyecto País, pero quiero entrar en temas de política porque les movieron las piezas del ajedrez fuerte a toda la oposición cuando Yanine Áñez anuncia su candidatura, ¿no? Y hoy es la tercera fuerza, de acuerdo a encuestas, digo yo, depende quién haga la encuesta y a quién le pregunte le van a dar resultados, ¿no? Pero también tiene un crecimiento muy importante. La petición de un amplio grupo de bolivianos de que se sumen para generar una fuerza única en contra del MAS sigue vigente. No lo han considerado, en ningún momento ha hablado con Yanine Áñez. No hay posibilidad de que se llegue a hacer una unidad, valga la redundancia.
Siempre hay una posibilidad. Negarlo sería cerrar las puertas a la opción de la estructura de cuál es el desafío que tenemos que enfrentar. Tú lo mencionabas al principio, usted lo mencionaba al principio, el MAS tiene una opción de voto muy importante y uno no puede descuidarla. Ahora, ¿cuál es la línea? La línea que nosotros seguimos en su momento. Nosotros creemos que estamos al comienzo de un proceso electoral que va a ser muy corto, esta es la diferencia con el anterior proceso, en el que hay que definir con claridad cómo se perfila la segunda fuerza política. Nosotros creemos que esto es muy importante, la combinación de dos cosas. Somos segundos y creemos que tenemos la opción de construir un segundo lugar claro, donde el voto útil puede volver a repetir el escenario que tuvimos el 2019. Y el otro elemento es ¿qué representamos desde el punto de vista de la propuesta política para un país al que queremos construir unido? Creemos representar una línea de equilibrio, de seriedad y de visión de Estado que no necesariamente puedes encontrar en todas las otras fuerzas, pero estamos trabajando en un escenario de unidad. No puedo adelantar nada. Creemos que hay que establecer contactos y que hay que establecer vínculos y que hay que analizar posibilidades dentro de una línea realista sobre principios comunes de trabajo político. ¿Saben que me ha pasado algo muy chistoso, digo yo, ¿no? Porque cuando Luis Fernando Camacho, en una de las entrevistas le digo yo, oiga, ¿no ha pensado lanzarse a la candidatura a la presidencia? Me dice que no, y a la semana siguiente anuncia su candidatura a la presidencia, y después le pregunto yo que si lo haría con Pumari, y que todavía no estaba seguro, y después anuncia que es con Pumari. Y después tengo aquí a Yanine Áñez y le pregunto, oiga, presidenta, ¿no ha pensado lanzarse a la candidatura? Entonces me dice, Fernando, es que usted me la pone muy difícil. Y a la semana siguiente, y se rió y causó mucha controversia la risa y la pregunta, ¿no? A la semana siguiente me anuncia que va. ¿Ah? Y entonces ahora yo le voy a preguntar a usted, ¿podrían ir en fórmula en algún momento Yanine Áñez y Carlos Mesa si fuera necesario? No es una... le dice todo eso porque luego... No entiendo. No es un escenario en el que haya posibilidades, entiendo, desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista legal, si tú eres candidato a la presidencia, no puedes cambiar de puesto en otra candidatura. ¿A menos que declines la candidatura? Aún declinando la candidatura, entiendo que no. Okay. Entiendo que no. Pero la pregunta de fondo no es la construcción de un binomio determinado, sino la construcción de una alianza en la que se pueden establecer escenarios comunes, aunque uno deje de ser candidato u otra deje de ser candidata. Sí, la posibilidad no está cerrada. Lo que para nosotros tiene dificultad, ¿cuál es mi dificultad con la presidenta? La dificultad tiene que ver con un hecho que para mí es una presidenta que estaba cumpliendo un rol extraordinariamente importante y valiente y que tenía la línea de llevar adelante la transición y entregar el mando a quien sea elegido en las urnas, y de pronto una presidenta que aprovecha una circunstancia y que toma una oportunidad política dejando de lado su encargo fundamental. Eso a mí, para decirlo fácil, me hace ruido, pero entiendo que hay un mandato mayor, que es el mandato de la unidad. Nosotros creemos que podemos construir la unidad a partir de nuestra propia candidatura y nuestra propia propuesta, pero no se me escapa que hay que hacer una evaluación en profundidad. No quiero darle una respuesta definitiva. Creo que podemos construir la unidad a partir de nuestra candidatura. Si esto no fuera posible, estamos dispuestos a entenderlo y a entenderlo en un sentido constructivo. Qué interesante, qué interesante además escuchar que hay apertura. No hay una respuesta definitiva, hay apertura y hay que analizar los escenarios, pero estamos hablando del MAS, estamos hablando de Comunidad Ciudadana y estamos hablando de Yanine Áñez. Pero son 8 candidatos los que hay. Vamos a quitar el del MAS, son 7, que tienen muy pocos porcentajes, pero que finalmente diluyen el voto. Está Tuto Quiroga, por ejemplo, ¿no? Con su Corazón Verde Digital, que además la propuesta suena muy bonito, pero es difícil de entender la propuesta de Tuto. El Corazón Verde Digital suena como ecológico, pero muy tecnológico al mismo tiempo. Entonces Tuto Quiroga les está robando. ¿Cuántos puntos porcentuales? No sé, alrededor de 2 puntos porcentuales tal vez. Pero si sumamos las otras 6 fuerzas o las otras 5 fuerzas, ya se está hablando de un porcentaje interesante. ¿Por qué no encontrar ahí entonces la sumatoria para eliminar todos estos puntitos sueltos? 2 consideraciones. En la anterior elección el escenario era muy parecido, éramos 9 candidaturas. Y ya vieron los resultados, ¿no? El resultado, si el presidente Morales no hubiera hecho fraude, nosotros estaríamos gobernando Bolivia. Porque en la segunda vuelta ganábamos. En segunda vuelta ganaba la proyección. Claro. ¿Eso qué quiere decir? No es que esté celebrando que hayan 7 candidaturas. Si coincido que un punto aquí, 2 allá, 3 acá te pueden hacer un daño importante. Yo estoy convencido
de que esas candidaturas pequeñas tienen la opción y en algún caso van a tomar la decisión de bajarse en el momento oportuno. Pero si no, creo que tenemos la posibilidad de construir un escenario equivalente al 2019 de construcción de una candidatura que en segunda vuelta, en primera está difícil, hay que intentarlo, pero en segunda vuelta llevamos adelante con toda tranquilidad. Yo creo que ganamos la elección con tranquilidad. Creo que a todos les queda claro que en segunda vuelta estaría ganando, en este caso, Carlos Mesa. Además, pensar en un escenario en el que se va a una segunda vuelta, ¿para quién serían los votos de Yanine Áñez, por ejemplo? Mi lógica me dice, pues son anti-más. Sin duda. Anti-más completamente. Entonces, Sin cuando duda. estamos hablando, cuando ya se suma el porcentaje de Yanine Áñez en una segunda vuelta a la de Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, el triunfo debería ser claro, ¿no? Sin duda. Sin duda, y además hay que construir dos pasos. Un paso que tiene que ver con el triunfo electoral y un paso que tiene que ver con la construcción de gobernabilidad. Y en ese sentido, la apertura de ese espacio puede hacerse antes de la segunda vuelta o después de la segunda vuelta, dependiendo de cómo venga el escenario de tendencia de voto. Yo diría, y esto es lo que hemos trabajado en nuestra propia investigación, que el MAS tiene dos características. La característica de que es muy duro, se ha endurecido en función de lo que ha significado la acción del gobierno de la presidenta Áñez y el victimismo artificioso que ha generado el expresidente Morales, pero a la vez tiene muy pocas posibilidades de crecer. Es decir, lo que estás viendo en el escenario es lo que hay. Y eso te da una posibilidad de ver cuáles son tus opciones. Si tus opciones, si tú no logras crecer en un acercamiento de diferencia de 5 a 4 puntos entre el MAS y nosotros, entre el MAS y la segunda candidatura, hay que preocuparse y eso tienes que definirlo en las 2 o 3 próximas semanas. Y ahí tú con claridad tienes que ver si el interés mayor es el interés del país. El interés del país te manda a hacer lo que tienes que hacer, que es la construcción de unidad. Si tú has logrado despegar, está claro que tú eres la opción y en ese contexto tú puedes llevar adelante una candidatura exitosa. Pero, vuelvo sobre el último punto, la gobernabilidad es imprescindible, sea en primera o en segunda vuelta. Tú no puedes pensar en un escenario tan complejo como el que tenemos que enfrentar en una mayoría simple, que no es mayoría absoluta, que la necesitas. ¿Qué porcentaje de votos necesitaría Carlos Mesa para decir tengo gobernabilidad? Porque ha habido presidentes que ganan paupérrimamente en otros países latinoamericanos con muy bajos porcentajes, menos de la mitad del país, ¿no?, a favor de ellos. Y este es un tema importantísimo. ¿Se entra con o sin gobernabilidad? ¿Qué porcentaje necesitaría Carlos Mesa? Un tema importantísimo. ¿Se entra con o sin gobernabilidad? ¿Qué porcentaje necesitaría Carlos Mesa? Yo diría que lo que tenemos que preguntarnos es qué capacidad tengo de construir gobernabilidad con mayoría absoluta independientemente del porcentaje de primera vuelta, suponiendo obviamente que no es un porcentaje esmirreado. Tú no vas a llegar a segunda vuelta con 10 puntos de diferencia y 40 para el primero porque la pierdes. Claro. En ese contexto, la respuesta es difícil. No quiero entrar en cifras exactas porque después te las cobran. Sí. Y con toda razón. En consecuencia, lo importante es saber que no podemos entrar al gobierno en primera o en segunda vuelta si no has construido una mayoría absoluta, quiero decir 50% más 1 de la representación parlamentaria. Y eso tiene un desafío adicional. Tienes que combinar dos cosas: la construcción de una mayoría numérica y la construcción de una mayoría de objetivo y de programa. Y ese es el tema más difícil. A veces el gran riesgo es que tu costo de negociación es el costo de las sumas y las restas, pero tu costo real es que tú puedes, no diré traicionar, pero diluir tu propuesta de programa. Ese es un elemento muy importante. Los principios parecen literatura cuando estás en una campaña electoral, pero son fundamentales cuando estás en el gobierno. Quiero entender que en la propuesta de Comunidad Ciudadana se habla necesariamente de inclusión. Si estamos hablando de reconciliación. Cuando hablamos de inclusión, estamos pensando en un gabinete en el que pudieran participar otras fuerzas políticas, tales como aquellos que forman parte de la propuesta de Yanine Áñez o de la del mismo Tuto Quiroga o del propio Luis Arce con el MAS. El concepto de fondo es: no se puede plantear una alianza potencial ni realista con el MAS, independientemente de las buenas intenciones hipotéticas que el MAS pudiera tener. Porque tú tienes que diferenciarte claramente y decir, nuestra propuesta es una propuesta para renovar al país y para cambiar un país que estuvo podrido y que estuvo envilecido, a pesar de que el discurso y la retórica fueran muy interesantes. Uno no puede perder de vista que el MAS destruyó su propio proyecto, traicionó su proyecto, lo corrompió y lo envileció. En ese contexto, más allá de la retórica, no es posible una alianza con el MAS. Lo que no quiere decir que no es posible la construcción de un país
para aquellos que votaron por el MAS. Para mí hay una diferencia muy clara. Una cúpula partidaria y una estructura partidaria que no representa realmente al votante que está creyendo en ellos, pero ese votante yo lo tengo que respetar. Yo creo que la palabra fundamental, Fernando, es respeto. Tengo que tener respeto por el otro, y el otro es tan boliviano como yo. Y para ese otro boliviano, yo soy el otro. Puede ser un juego de palabras, pero hay que entenderlo. Hay que entenderlo en el sentido de, si yo no soy capaz de gobernar para todos, incluidos los votantes del masismo, no soy capaz de construir el país que Bolivia necesita. En un momento de polarización como este, eso no es posible. Pero es muy claro que hay que diferenciar la alianza imposible con la cúpula del MAS y con el partido Movimiento al Socialismo de una alianza lógica y además de garantía con el ciudadano que votó por el MAS. Ustedes están con toda la fuerza, no tengo el dato, bueno, sí lo tengo, pero se me olvida. Ustedes son, a final de cuentas, de acuerdo al Tribunal Supremo Electoral, quienes mayor número de candidatos tienen. Estoy hablando a nivel legislativo. Es la fuerza con mayor número de inscritos, por decirlo así. Está buscando mayoría, por supuesto. Esto le daría el poder de poder trabajar con el legislativo sin una fuerza que lo detenga. ¿Cuáles serían los primeros cambios a nivel legislativo que pensaría en el país? Tenemos que hacer lo más importante, que es la reconstrucción del sistema jurídico del país. Y eso significa que la cúpula judicial, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Judicatura tienen que irse a su casa. Y el mecanismo es muy simple. Parece un juego, pero no lo es. En el 2017 se produjo una elección por voto popular de esa cabeza, que es un tribunal de justicia corrupto, militante partidario y además no apto para llevar adelante su trabajo por razones de formación profesional. Esa elección tuvo 40% de votos blancos y 20% de votos nulos. Es decir, el 60% de los votos fueron blancos y nulos contra un 40% de válidos y contra un conjunto de candidatos que obtuvieron 2, 3, 5, 7% para ocupar los cargos que tienen. Tú puedes plantear claramente la ilegitimidad de esa elección por esa razón. Y tienes que trabajar sobre un nuevo sistema electoral que no modifica la Constitución, porque en la Constitución establece que que la Asamblea Legislativa preselecciona a los candidatos. Eso estaba en manos de los 2/3 del MAS. La Asamblea puede perfectamente ceder esa prerrogativa sin perder lo que la Constitución dice a un grupo de juristas notables que hacen la preselección. Si tú no cambias el sistema judicial, no vas a ninguna parte. Este es nuestro primer paso desde el punto de vista de la transformación democrática. Gobierno en línea, comparación con lo que son en una licitación, por ejemplo, ¿cuáles son las características que tú tienes de pretensiones de ganancia y de rentabilidad? ¿Qué porcentaje de rentabilidad esperas como contratista? Y si hay precios unitarios, ¿cómo son los precios unitarios en Colombia o en Chile o en Perú para carreteras similares si estás hablando de una carretera? Es decir, gobierno en línea, gobierno transparente, licitaciones con la rentabilidad clara y mecanismos en los que todas las acciones, si tú vas a importar diésel, por ejemplo, y vas a importar X toneladas, ¿qué calidad de diésel estás importando? ¿Cuánto vale cada litro o cada galón? ¿Y cuánto está en el mercado internacional? Que no te cuenten historias, que no te dupliquen o tripliquen el precio porque has conseguido un contrato mediante una coima, que es lo que está pasando en Bolivia de manera sistemática. En casi todos los países latinoamericanos. En términos de transparencia, la transparencia es hoy algo muy importante. Creo que se puso de moda en Latinoamérica hablar de transparencia, pero no sé si se está aplicando realmente. En términos de transparencia, ¿qué acceso tendrá, por ejemplo, cualquier ciudadano a las concesiones que pueda otorgar el gobierno, si llega a ser usted presidente, su gobierno, a las transacciones que él mismo tenga, ¿no?, en acuerdos internacionales? Todo esto podrá ser consultado. Hoy la tecnología nos da la oportunidad y que el boliviano pueda tener claro dónde está su dinero y cómo se está gastando y en qué se está utilizando. Dos consideraciones, una directa a la pregunta y otra complementaria. La directa a la pregunta: la inmediata aprobación de una ley de libre acceso a la información para periodistas, para empezar, y para el ciudadano común. La obligación, cuando digo gobierno en línea, de que toda transacción de un límite mínimo de dinero esté en línea en el momento en que se hace. Y desde el punto de vista de contrataciones, nosotros hicimos en el gobierno que yo presidí entre 2003 y 2005 un mecanismo que se llamaba Compro Boliviano, que te daba, si había un proveedor boliviano, tú le dabas una suerte de subvención, en el sentido de decir, le dabas una ventaja
aunque fuera competitivamente menos eficiente en principio para productos, porque la industria boliviana es pequeña y por lo tanto no le estás haciendo un hueco ni estás haciendo una subvención desmesurada. Si necesitas uniformes para las Fuerzas Armadas, por decirlo así, dale una prioridad al proveedor boliviano. Bien, ahora tengo que ir al ámbito internacional antes de que se me vaya el tiempo, porque ha habido cambios importantes en este gobierno de Yanine Áñez. Se rompen relaciones, ¿no? Por ejemplo, con Venezuela, se rompen relaciones con Cuba, está la situación con Argentina, la tensión que hubo con México. Don Carlos, ¿usted va a restablecer relaciones con estos países, con Venezuela, por ejemplo? Nuestra posición ha sido muy clara. Nosotros creemos que el señor Maduro es un dictador y reconocemos al señor Juan Guaidó, en lo personal, como lo hace el gobierno de Bolivia, en eso coincido con el gobierno de la presidenta Áñez. Creo que hay que mantener esa línea inalterable. Creo que tenemos que recomponer plenamente una relación con los Estados Unidos que ya está en camino de recomposición. Pero en el caso de México y en el caso de Argentina lo que hay que hacer es una construcción de confianza de nuevo. Porque nos guste o no nos guste, el presidente Fernández es un presidente electo democrática e impecablemente, y el presidente López Obrador es un presidente electo democrática e impecablemente, y por lo tanto tenemos que tratar de bajar la tensión. Lo que ha pasado con el expresidente Morales, esperamos que sea recíproco, es decir, que el expresidente respete, cosa que no está haciendo el asilo político que tiene, pero no hay una razón para incrementar la tensión con México y con Argentina. Sin embargo, desde el frente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y del propio Alberto Fernández, no se reconoce completamente al gobierno de Yanine Áñez como legítimo. Usted tiene razón, y en este concepto nosotros creemos que ese gobierno, el de López Obrador y el presidente Fernández, están actuando incorrectamente y es impresentable que pretendan seguir defendiendo al presidente Morales. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando haya un nuevo gobierno electo, que podría ser la señora Áñez también, podría ganar la elección a la señora Áñez, por decirlo. Vamos a ganar nosotros, pero yo debo dejar esa posibilidad. ¿Van a mantener esa testarudez de no reconocer? Eso es inaceptable, eso es inaceptable. Cuando digo la reconstitución de relaciones, quiere decir respeto mutuo y reconocimiento mutuo y terminar con el rollo de que aquí hubo un golpe de Estado. Eso es algo inaceptable. Yo podré tener diferencias hoy con la presidenta Áñez, pero he defendido su legitimidad, la defiendo y creo que ha actuado correctamente de acuerdo a lo que la sucesión constitucional establecía. La pregunta final, invita entonces, si llega a ganar usted, invita entonces a su toma de posesión a Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández. Digamos que sería demasiado entusiasta de principio. Yo creo que lo primero que tienes que hacer es reconstituir una relación para hacer una invitación. Yo creo que el criterio aquí es, si ellos cambiaran en el interín, cosa que no ha ocurrido, podrían ser invitados. En este contexto no, porque sería una falta de respeto al país, a mi país. Es decir, yo no puedo aceptar que Argentina y México no reconozcan a la presidenta Áñez y que sigan insistiendo que eso es un golpe de Estado. Lo que no quiere decir que no haya que construir una relación de confianza sobre la base de los dos países, de reconocimiento del nuevo gobierno y de la reconsideración de lo que hicieron con el presidente Morales. ¿Interpol debe meterse en el tema de Evo Morales? El concepto es muy simple. Si hay una orden de captura vinculada a un delito específico. Nosotros, por cierto, Fernando, hemos abierto un proceso que en este caso tiene una característica penal, porque hemos hecho un distingo que el fiscal general ha entendido de que no se puede hacer un juicio de responsabilidades sobre un fraude electoral. Si el fraude electoral se comprueba o se imputa al expresidente que está en proceso de investigación, en ese momento es sujeto de una investigación internacional cualquiera, ya no tiene un carácter especial. Pero lo que necesitamos es, Interpol participa en el momento en que hay una acusación formal y una orden de captura que todavía no se ha producido en Bolivia. Pero si ocurriera por las razones anotadas, no veo por qué no. Le hago la última pregunta porque se me fue el tiempo. ¿Usted está consciente de que si llegara a ser el próximo presidente de Bolivia, Evo Morales va a seguir siendo un dolor de cabeza y Argentina va a seguir siendo igual? ¿Qué le pide al gobierno de Fernández después de que llegara a la presidencia sobre el tema de Evo Morales? Dos cosas muy simples. El reconocimiento del proceso de sucesión constitucional de Bolivia, el reconocimiento obviamente del gobierno boliviano que salga elegido de las urnas, y que se haga que Evo Morales respete lo que representan las reglas del asilo, cosa que no ha hecho ni en México, menos que en ningún lado, pero tampoco en Argentina. En Argentina ha habido momentos, como usted sabe, muy particulares, en que cuando el Fondo Monetario estuvo negociando con Argentina, curiosamente al presidente Morales le dio por ir a una revisión médica. Creo que no se puede aceptar
que un expresidente haya convertido Buenos Aires en un lugar, en un cuartel de campaña en el que él se reúne con quien le parece, donde hace política y hace declaraciones sin ningún tipo de restricción. Eso es inaceptable. Pues, don Carlos, mucha suerte. Yo le digo que lo veo pronto porque seguramente por allá voy a estar. Seguro que sí. Por acá. Con mucho gusto. Y qué bueno que pasó por aquí, de verdad. Muchas gracias. No, encantado. Ha sido un placer. Gracias. Gracias, don Carlos Mesa. Expresidente y obviamente candidato a la presidencia de Bolivia por parte de Comunidad Ciudadana. Estuvo conmigo aquí en Conclusiones. Claro.